Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Encantada de estar con ustedes. Ligia Juven aquí les habla, les saluda como todas las semanas en nuestras reuniones, ¿verdad? Por este medio, por Instagram. Y hoy vamos a tener una conversación impresionante. Van a ver qué interesante porque el tema nos puede tocar a todos. Así de que tenemos una gran ilusión, Virginia y yo, en traerles este tema. Así que voy a ver si ya ella está por aquí. Bueno, encantada de verlos por ahí, tan linda. Ya está aquí la Virginia, tan bella, perfecto. Entonces ahora vamos a ver, la voy a invitar. Ok, buenísimo, ya la invité, ya se nos va a unir en cuestión de segundos y ahí está mi amiga tan bella. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Ligia? Virginia, encantada, encantada de esta oportunidad de conversar con vos, con el grupo aquí, con mi grupo, ¿verdad? Que también me imagino tener gente de que parte también de tu comunidad que nos va a acompañar. Así de que es un gran placer. ¿Cómo estás? Súper bien, súper contenta de estar aquí. Me encanta este tema. Vos y yo ya conversamos un poco sobre esto también. O sea que vamos a tener, hay un podcast de mi podcast, un episodio que grabamos sobre este tema y se nos quedó muchas cosas en el tintero. Entonces, súper lindo tener la oportunidad de conversar aquí y además de poder interlocutar con la gente de nuestras comunidades sobre un tema que creo que se habla muy poco. Lo vivimos todas de alguna manera y todos de alguna manera en algún momento de nuestra vida y no tenemos suficientes recursos como para pensar en eso. Así es increíble. Y eso, bueno, como lo decís, de que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar sobre este tema en tu podcast, así de que voy a querer ahorita aprovechar el momento para que nos hables de vos, para que nos digas quién es esta mujer tan espectacular, Virginia Lacayo. Bueno, gracias. Yo soy nicaragüense, soy mindset coach, trabajo sobre todo en ayudar a las personas a entender cómo funciona su mente para poder manejar mejor sus pensamientos y manejar mejor sus emociones y desarrollar el tipo de resiliencia y el tipo de habilidades que necesitamos para lograr los resultados que queremos en nuestra vida. Pero me encanta particularmente ayudar a personas que están haciendo algo por sus comunidades, están haciendo algo por la justicia social, por el bien social. Obviamente esa es mi forma de contribuir a su propia, al éxito que yo quiero que obviamente tenga. Entonces trabajo con muchos tipos de personas, pero en particular con gente de América Latina que está haciendo algo por la justicia social. Ay, tan bella, yo sé que vos tenés una gran misión con eso y hablarnos entonces, por lo tanto, del nombre Indomable. Háblanos un poquito de eso, para que la gente te conozca, digamos, es parte de mi grupo, digamos, que a lo mejor no conocen la labor que estás llevando a cabo. Indomable es un término que se me ocurrió para describir lo que yo considero es el tipo de mentalidad que necesitamos para lograr cosas extraordinarias en la vida. No para lograr, o sea, hay muchas fórmulas de cómo lograr el éxito y cómo lograr, qué sé yo, cosas muy puntuales que queramos. Pero si queremos realmente hacer algo extraordinario, si queremos hacer algo que está fuera de lo que las normas del sistema social nos permiten hacer, necesitamos tener otro tipo de mentalidad. Es lo que yo llamaría un nivel más alto de conciencia, porque combina varios tipos de conciencias. Combina la conciencia individual, la conciencia personal de entender quién soy, cuál es mi identidad ahora, de tener claro de que estoy escogiendo la identidad que tengo ahora, que nadie me la impuso, que no la heredé, sino que es una opción, una decisión mía. También entender cómo funciona mi mente y mis emociones, lo que mencionaba hace un momento, pero también implica tener una mentalidad o una conciencia social, tener una conciencia sistémica, entender cómo funciona el sistema en el que vivo y por tanto cómo lo puedo cambiar y, y tener algún nivel de conciencia espiritual también. Esos niveles de conciencia combinados nos dan
nos permiten tener una mentalidad que yo llamo indomable, porque indomable es una forma también de decir difícil de domesticar. Mm, Y es una forma, ese proceso de ir adquiriendo una mentalidad indomable comienza por lo que yo llamo descolonizar nuestra mente. Es decir, revisar y cuestionar todas las creencias y las ideas y los conceptos que nos heredamos, que nos impuso la sociedad, sobre todo, sobre quién soy y quién no soy, sobre lo que es posible y no es posible, sobre el mundo a mi alrededor. O sea, tenemos todo lo que nosotras creemos, si no lo cuestionamos, es una forma de los sistemas en los que vivimos. Y por los sistemas me refiero a los sistemas colonizadores, en particular me refiero a sistemas como el patriarcado, sistemas como las religiones institucionalizadas, el capitalismo consumista, que otro, obviamente la supremacía blanca. O sea, todos estos son sistemas que regulan nuestra vida y la vida de todas las personas. Y mientras nosotros vamos por la vida en piloto automático, sin tomar conciencia de cómo esos sistemas nos manejan de alguna manera como títeres y determinan nuestra vida, determinan lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos y no hacemos, estamos siendo colonizadas, estamos siendo domesticadas. Entonces, encontrar este nivel de conciencia, alcanzar esta mentalidad indomable, donde nada, me refiero a nada, ni tu pasado, ni tus circunstancias actuales, ni tu visión de lo que podría ser posible o no, ni nadie, es decir, lo que otras personas hacen o dicen, tiene poder real sobre vos, sino que vos sos la única que tiene control y poder real sobre tu vida, sobre lo que pensás, lo que sentís y lo que haces, y por tanto sobre los resultados que obtenés. Esa es la mentalidad indomable. Comienza por descolonizar nuestra mente y comienza por cuestionar todo lo que creemos que es verdad. Para partir de ahí es como sacar todo del closet, ¿verdad? ujú. Y hacer una limpieza del closet, una limpieza de la cocina. Uno primero ve todo lo que tiene y lo pone todo sobre la mesa y después de manera intencional escoge que vuelve a guardar y que ya no le sirve. Entonces es este proceso de sacar todo lo que tenemos, de hacer un vaciado mental, de alguna manera, y decidir a partir de ahí qué es lo que nos sirve para ser las personas que queremos ser y tener la vida que queremos tener y tener el impacto que queremos tener. Y qué no nos sirve y es hora de cuestionar, descartar, cambiar. Ese proceso es el proceso de volverse indomable. Me encanta y me encanta. Gracias por compartirlo porque hemos hablado al respecto y por eso yo quería que lo compartieras con el grupo, porque hay un elemento aparte de todo, ¿verdad? Los elementos tan importantísimos que mencionaste y lo dijiste y lo quiero enfatizar. El elemento también de autoeficacia, responsabilidad propia, porque a veces el tipo de vida, digamos, que llevamos, muchas veces como decimos en Nicaragua, ¿verdad? Le echamos la culpa. Le echamos la culpa a lo que está pasando, a esto, al otro, y no tomamos conciencia propia, de decir, bueno, ¿sabes qué? Pero yo tengo la capacidad de controlar esta situación, yo tengo la capacidad de tomar esta decisión. Entonces, no simplemente dejarlo a los factores externos que, bueno, aquí estoy y bueno, lo que me pase es el producto de, no, es el producto también de nuestras acciones. Entonces, eso me encanta porque la gente entonces se da cuenta de que a veces estamos como dormidos, pero no tanto porque nos lo impongan. Muchas veces, aparte que por lo que impongan, muchas veces porque nosotros simplemente estamos cómodos y no tomamos conciencia. Así que Así me encanta eso de indomable. Vos sabés de que hablando de indomable, estaba yo conversando con una amiga en común, platicando, ¿verdad?, de la palabra indomable, platicando el tema del activismo y eso. Entonces yo hablaba con ella. Yo le decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no me considero muy activista. Entonces ella me dice, pero activista. ¿Y pero qué es lo que usted hace con el duelo? Si usted es un activista total con eso de crear conciencia, y le digo, en realidad soy más activista de lo que considero, ¿no? Porque es verdad, yo tengo en mi mente este movimiento casi de validar el duelo como sea, y en realidad soy muy,
soy muy abierta al hablar sobre eso, ¿no? No me para, no tengo tapujos, entonces pienso que soy más activista de lo que yo creía, Virginia. ¿Vos Para sabés? mí, Lidia, para mí, activista, la definición que yo Interesante. de activista es una persona que tiene, que le importa un tema social, o sea, que tiene, que realmente está preocupada sobre un asunto, un tema social que cree que es importante cambiar y está activamente haciendo algo al respecto. Eso es lo que te Totalmente. define como activista, cuando no te quedas simplemente opinando o cambiando los posts o poniendo posts en las redes sociales, sino que activamente lo convertís en tu trabajo, lo convertís en tu misión personal, lo compartís y tratás de crear conciencia en todos los espacios en los que te moves. Eso es lo que hace un activista, Juan. Interesante, ¿viste? Maravilloso. Bueno, y hablando de eso precisamente, y hablando del tema, obviamente, de crear la conciencia del duelo, entonces vamos a entrar de lleno al tema que vamos a explorar esta noche, el cual es la pérdida de identidad. Cuando hablamos de pérdida de identidad, ¿qué se te viene a la mente, Virginia? Cuando escuchas esa frase, sí, pérdida de identidad, ¿qué se te viene a la mente? Es, una de las, Tanto, ¿no? es uno de los temas, no solo que yo he vivido personalmente un montón de veces, y te voy a contar mi propia historia, pero además es uno de los procesos que, de los cuales me tienen totalmente fascinada por todo lo que implica. O sea, la identidad, construimos una identidad, la identidad la construimos a partir del ego, a partir de la necesidad de diferenciarnos de otras personas y también de compararnos, para bien o para mal, de compararnos en el sentido de qué tan parecida soy, qué tanto pertenezco a este grupo y también al mismo tiempo qué tan diferente soy y qué tanto me diferencio, me separo de las personas a mi alrededor y soy yo única, digamos, en cierto sentido. Entonces, ahí es totalmente humano, es una necesidad humana natural de construir una identidad. Y la vamos construyendo desde que somos pequeñas, con una serie de cosas. La vamos construyendo con, sobre todo, nuestro entorno empieza a construirla. Y ya cuando somos adultas vamos ajustando algunas cosas, pero en el entorno empezamos a construir nuestra identidad cuando nacemos y en el hospital o en la casa o donde sea que nacimos, alguien dice, esta criatura es una niña o es un niño. Ahí empezó la construcción de nuestra identidad como mujer, ¿verdad? O como hombre. Y después más adelante es, bueno, qué significa ser niña, cómo se comportan las niñas, cómo se miran las niñas, cómo hablan las niñas. Todo eso va definiendo la identidad. Las niñas son tímidas, las niñas son gentiles, las niñas son amables, son generosas, son amorosas, son cuidadoras, y se van volviendo características. Son buenas alumnas, son bien portadas, son respetuosas, son educadas, son calladitas, no opinan mucho, no protestan, no brincan. Entonces, todas esas son características que se van sumando al concepto que tenemos de nosotras mismas, de cómo yo soy niña y después como soy adolescente, como soy mujer, entonces se supone de que esto es lo que me define. Esto es lo que me permite a mí decir y reivindicarme como mujer o como niña, lo que sea. A eso le sumamos que además la sociedad además empieza a exigirte de alguna manera, porque la sociedad, así como uno necesita entender quién es uno en relación a su entorno, quién es uno en relación a su entorno, la sociedad también necesita saber quién sos vos en relación a la sociedad, ¿verdad? Y qué tanto encajas. Entonces te empiezan a decir, tenés que ponerte etiquetas de sos heterosexual o no sos heterosexual, o sos cualquiera de las otras formas de diversidad sexual. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cómo tu carrera va a definir quién sos, por ejemplo? Y mucha de la identidad la construimos alrededor de roles que tenemos o de cosas que hacemos y no realmente de quiénes somos en el fondo. Entonces empezamos, cuando nos preguntan quién sos, a mí, yo me acuerdo de al inicio, joven, más joven, me decían quién soy. Yo decía, bueno, yo soy activista, yo soy feminista, que eran como adjudicando mi identidad a ideales específicos y a comportamientos específicos, Es pero correcto. también decía soy abogada porque yo me formé como abogada en mi licenciatura, ¿verdad? Entonces soy abogada, soy comunicadora, es mucho apegado a lo que estaba haciendo. Entonces imagínate que yo he cambiado de carrera y de espacio de vida, o sea, de país y de tipo de relaciones y de conceptos sobre la vida
por lo menos 6 veces. Entonces yo he tenido pérdidas de identidad fuertísimas donde todo mi mundo cambió, donde yo cambié radicalmente en varias ocasiones y cada una de esas ocasiones implicó un cuestionamiento de decir, bueno, si yo ya no soy eso, entonces ¿qué soy? ¿Quién soy? Y eso, así es como yo veo el concepto de pérdida de la identidad, es cómo construimos la identidad primero. ¿Qué tipo de identidad construimos? ¿Alrededor de qué elementos definimos nuestra identidad? Y cómo todos esos elementos son volátiles. Todos esos elementos pueden cambiar. Y cada vez que cambian, vivimos una percepción que no es real, pero es una percepción de pérdida de la identidad porque dejamos de ser lo que éramos y ahora no sabemos qué vamos a hacer después. Es exactamente cuando se produce la pérdida. Porque si uno se identifica con lo que uno hacía en determinado momento y ya no lo estás haciendo, entonces, ¿quién sos? Porque tiene que ver mucho con la identificación interna con el papel que estás llevando a cabo en la sociedad. Eso precisamente me recordaste. Yo estuve viajando por hace unos años, 3, 4 años atrás, viajé mucho por los Estados Unidos impartiendo un seminario, ¿verdad? Transformando el duelo y las pérdidas para profesionales de salud mental. Entonces platicábamos de todo este tipo de pérdida, porque es que hay tantos tipos de pérdida, ¿no? Y entre ellos hablábamos de la pérdida de identidad. Entonces, hablando, digamos, ya sea cuando la persona se retiró, para tomar, ¿verdad?, una situación específica. Cuando la persona se retira, ¿verdad? Entonces, vos sabés que cuando uno va a reuniones y a fiestas y te presentan, ¿verdad? Mira, fulanito de tal, lo primero que la gente te pregunta es, what do you do? En inglés, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Verdad? Imagínate que ya no estás haciendo esa profesión. Entonces, ¿qué contestas? What do you do? ¿Qué haces? Ya no tenés ese rol. Entonces, ¿qué vas a contestar? Porque si precisamente te identificabas con ese rol, entonces la persona se puede sentir descolocada porque no sabe ni siquiera decir qué voy a hacer, qué estoy haciendo, no sé ni quién soy. Entonces yo le decía, ¿verdad?, al grupo de profesionales, ¿qué tal si empezáramos a hacer un cambio aquí? Si cuando nosotros vamos a una reunión, ¿verdad?, y nos presentamos, en vez de preguntarle a alguien, ¿qué haces? Le preguntáramos a la persona, ¿quién sos? ¿Quién sos vos? Pero de frente, yo no sé qué la persona contestaría, porque a lo mejor te contestarían simplemente, es que no sé, no sé qué soy, no sé quién soy. Entonces ahí es donde viene el elemento de qué hacer con quiénes somos realmente nosotros. Y no solo, realmente conocemos nuestro yo interno para responder a eso. ¿Quién soy? ¿Crees vos de que nos hacemos esa introspección regularmente o no lo hacemos hasta que nos sucede algo que nos mueve el piso? No, no, no lo hacemos definitivamente. No solo es lo que hago en términos del trabajo, porque por ejemplo están las personas que son ama de casa o las personas que a lo mejor son estudiantes o a lo mejor haces el mismo trabajo y sin embargo tu identidad de todas maneras fue hackeada de alguna manera o fue cuestionada o fue retada. Nos sucede mucho a las personas que emigramos, sobre todo a las que emigramos de manera forzada. De repente éramos conocidas, a lo mejor seguimos haciendo lo mismo, a lo mejor yo era coach en Nicaragua, ¿verdad? Y todo el mundo me conocía y tenía un círculo de amistades y de conocidos y contactos súper grandes y de repente vine aquí a Estados Unidos y aquí nadie me conocía cuando llegué y yo no era nadie. Y así te tratan, es que todavía no sos nadie, como si uno pudiera estar en un periodo de vida sin ser Mm. nadie. O sea, siempre somos, que no seamos conocidas por nuestra profesión, no significa que dejamos de ser, pero hay ese concepto de pase de ser alguien a no ser nadie, como si eso fuera incluso físicamente posible, ¿verdad? Me encanta, me encanta, me encanta y quisiera que nos paráramos en ese momento. Primero quiero ver, alguien nos escribió un gran párrafo, así que ay, la Cris divina.
Súper interesante tema. Incluso se llega a decir, claro, gracias por traer eso, Cristiana. Soy la esposa de, soy la hija de, o la gente se presenta así. Ella es la gerente de, excelente, 1 millón de gracias. Eso lo iba a decir también, porque eso pasaba, digamos, en Nicaragua, pues que somos, ¿verdad? Somos las tres de Nicaragua, qué lindo. Entonces, mi papá, pues, ¿verdad? Que era conocido en Nicaragua. Ah, pues soy la hija de Julio Martínez, la hija de Julio Martínez. Entonces, eso te da, es parte de tu identidad. Ahora, dijiste algo que me tocaste, ¿verdad? Me tocaste la fibra. No soy nadie. Yo Ujú. oigo esa frase y a mí se me voltea el corazón. No Y soy nadie. Es que no puedo. No soy nadie. ¿Qué es ese concepto? ¿Cómo puede uno dejar de ser alguien? Entonces, ¿de dónde sale ese concepto? Es que ese es un don nadie, no puedo. ¿De dónde sale ese concepto? No soy nadie, nadie en relación a qué. así es. Y es interesante porque asumimos de que ser alguien está vinculado con estatus, reconocimiento social, eh, poder, éxito, etcétera. Eso es lo que define si sos alguien o no sos nadie, o sos nadie, ¿verdad? Cuando en Entonces, realidad lo que estábamos diciendo es que no es, es simplemente imposible estar viva y no ser alguien. Yo soy Virginia, puedo estar en las circunstancias más difíciles. Puedo estar debajo de un puente comiendo tortilla con sal o ni siquiera eso, no tener trabajo, no tener bienes, no tener casa, no tener nada, y yo voy a seguir siendo Virginia debajo de ese puente. Entonces la así es. idea de no soy nadie es súper destructiva para el concepto del ser y la autoestima y el reconocimiento y el valor propio, por supuesto, pero incluso yo creo que daña la psique a niveles muy, muy profundos. Porque cuando uno se dice no soy nadie, literalmente nos estamos desapareciendo del mundo. Nos estamos invisibilizando del mundo. No, estamos renunciando a cualquier manifestación, cualquier forma de identidad. Y eso es lo que al inicio, cuando hablaba de la colonización de la mente, a esto me refiero, cuando la sociedad es la que determina si sos alguien o no sos alguien, dependiendo de cuáles son los estándares de reconocimiento que te dan. Y nosotras lo adoptamos como si fuera un hecho, sin cuestionarlos, Es que ni un momento. ahí está, ¿verdad? El gran acertijo. Y quiero aprovechar ahí nomasito también porque vi antes para saludar hasta Nicaragua, a Mayra, está Yunisa ahí también de Honduras, está Nacho Divino de Argentina, porque he podido ver así poquito, ¿verdad? Y yo quiero pues siempre saludar a toda la gente que está saludándonos. Cristiana nos sigue diciendo, ahora digo, soy humana. Y la gente se queda viendo medio raro, incluso lo siente como medio pesado. Ay, Dios mío, pero bueno, imagínate, Cris, esas son las historias de ellos. Porque claro, sos humana, porque es que con eso de que no soy nadie, a veces también tiene que ver tanto el autoconcepto. Ese es el gran reto que a veces nosotros, con lo que nosotros nos enfrentamos, con los mensajes que notamos. Y hablábamos, ¿verdad? Cuando estabas introduciendo a qué te dedicas con el tema del cerebro y de la mente, los pensamientos que entretenemos, mucha gente tiene ese concepto. Si la gente viene y te dice, sos una maravilla, pues sos excelente, sos tan bueno en lo que haces. Pero si vos por dentro estás pensando, yo soy un desastre, yo no sirvo para nada, yo soy un nadie, un bueno para nada. Vos sabes que dice un dicho así. Imagínate ese concepto, porque entonces proviene de adentro hacia afuera. Ese es tu autoconcepto. Entonces, ¿cómo puede la persona crear una identidad que le llene totalmente, sin necesidad de depender de los factores externos, Virginia? Porque ahí es cuando se dan las pérdidas. Sí, exacto, porque los factores externos van a cambiar, siempre van a cambiar en algún momento. Y si nos aferramos a alguno o algunos de esos factores para determinar quiénes somos, en el momento en que cambien, pasamos por un proceso de sensación de que perdimos nuestra identidad y que tenemos que volverla a construir como si tuviéramos que volver a nacer. Y el concepto suena bonito, suena volver a nacer y reinventarme, pero una cosa es
reinventarme porque estoy evolucionando sin dejar de ser quien soy. Yo pongo el ejemplo de la mariposa, que es un animal y es una figura a nivel metafórico que me encanta también. Nosotros no entendemos bien cómo funciona. Pensamos de que la mariposa es una oruga que se envuelve en un capullo, o sea, como que se envuelve como en sábana, ¿verdad? Y ahí adentro le crecen las alas y después sale con las alas. Pero no es la misma oruga. O sea, cuando yo una vez fui a un mariposario bellísimo con mi hijo y pregunté, le dije, ¿cómo es realmente que funciona el proceso? Y me explicaba la muchacha que cuida las mariposas, me decía, la oruga se envuelve en la seda, ¿verdad? Se envuelve, crea un capullo a su alrededor como una especie de conchita, como un contenedor que le permite, que es suficientemente resistente para disolverse. La oruga se vuelve líquido Mm, y de ese líquido lo único que le queda es el ADN, pero toda su estructura, toda su forma externa se hace líquido, se liquida, ¿verdad? impresionante. Se liquida, mira la relación, se liquida a sí misma. Y a partir de ahí vuelve a nacer, o sea, vuelve a construir otro cuerpo. Si vos ves una mariposa, el cuerpo de una mariposa no es una oruga con alas, es otro cuerpo que incluye alas, pero no es la que fue. Lo que no cambia es el ADN, porque Mm, mantiene, es la misma materia prima. Entonces, cuando hablamos de la identidad, un ejercicio que yo hago con las personas que hago coaching, con mis coaches y mis clientas, es que les pregunto, saca, poné en un papel todos tus roles, todas tus etiquetas, todas tus identidades. Y entonces empieza, soy mamá, soy hija, soy hermana, soy amiga, soy, a lo mejor soy activista, soy, creo en esto, creo en lo otro, soy abogada o soy coach o soy, qué sé yo, trabajo en una ONG o trabajo en una empresa, soy empresaria. Todos esos roles, todas esas, soy negra, soy blanca, soy mestiza, soy mulata, o sea, todo, todas las etiquetas, soy heterosexual o soy lesbiana, todas esas etiquetas, todas esas características que pensamos y que en efecto forman parte de las múltiples identidades que tengo, que ese es otro punto. Ligia, no tenemos una identidad, tenemos múltiples identidades que conforman un ser complejo, pero esas identidades, si lográramos ver de que son múltiples identidades, perder una no nos haría, no nos revolcaría tanto, porque exacto. cambiamos una, modificamos, la mejoramos, la aumentamos, la hacemos crecer, la hacemos evolucionar. Por ejemplo, nuestros hijos somos mamás y nos consideramos muy mamás, o sea, es una identidad muy fuerte cuando los hijos son pequeños y las hijas son pequeñas. En la medida en que son adultas y se van, esa identidad pierde un poquito de fuerza y de poder, porque hay otras identidades que toman su lugar en términos de la presencia cotidiana, digamos, del uso que le damos a esa etiqueta, a ese rol. Lo mismo con ser hijas, o sea, si somos hijas, pero cuando perdemos a nuestros padres, a nuestras madres, no dejamos de ser hijas porque alguien fue nuestra mamá, ¿verdad? Y nuestro papá, pero ese pedacito de identidad pasa a un segundo plano y le damos el espacio a otra de nuestras formas de identidad. Pero entonces lo que yo hago es que les pido que pongan todas esas identidades y esos roles y esas características que creen que las determinan en un papel y después le digo subraya todas aquellas que son circunstanciales, es decir, todas aquellas que son factores externos a vos, que son cosas que haces, cosas que otras personas hacen o dicen o que tienen que ver con otras personas, eh, etiquetas, características que podrían cambiar, todas aquellas que pueden de una u otra forma ser impermanentes, que podrían cambiar. Y cuando Exacto. empiezan a eliminar todas esas, se dan cuenta de que les quedan, en el mejor de los casos, una o dos. En algunos casos, ninguna. Y cuando definimos quiénes somos a partir de circunstancias que son cambiables y que te garantizo que van a cambiar en algún momento, tenemos una identidad frágil, una identidad que está constantemente amenazada por los cambios en el entorno, cambios que son inevitables. Y eso hace que vayamos por la vida con una sensación de fragilidad y de cuestionamiento, de incertidumbre, porque no sabemos quiénes vamos a ser y no sabemos quiénes vamos a ser y qué capacidad vamos a tener de enfrentar una vida
donde esas circunstancias ya no son las mismas, porque no tenemos claro de quiénes realmente somos. Yo hice ese proceso en mí hace muchísimos años, pero definitivamente lo volví a revisitar cuando me certifiqué como coach en el primer certificado, porque para mí fue interesante mi vida, como cambió un montón. Estaba en Nicaragua, era activista, trabajaba en una ONG, estaba en comunicación, era directora de televisión y tal, y después era abogada, o al mismo tiempo era abogada, entonces yo decía, entonces soy una cosa o soy la otra, y después dejé todo eso y me mudé a otro país, a empezar de cero para volverme académica y sacar la maestría y sacar el doctorado. Y en ese momento no era nadie, no me conocía nadie, pasé de ser una persona con mucho éxito a nivel profesional a tener una vida de estudiante a los 30 y pico de años, ¿verdad? Entonces, cuando se supone que a esa edad ya tenés una identidad formal, ya tenés el éxito, ya tu identidad está determinada por la carrera que tenés, uno no cambia de carrera a media vida, supuestamente, o sea, hay mucho estigma alrededor de eso. Y eso no fue todo. Después de eso, era académica, profesora, muy exitosa, muy reconocida internacionalmente, como una consultora internacional muy reconocida, y renuncié a todo eso. Me volví a cambiar de país. Tuve a mi hijo. Hubo un periodo en que fui tiempo completo, fui mamá tiempo completo porque era más caro trabajar para pagar un daycare, para pagar un cuidado del niño que quedarme yo cuidándolo, ¿verdad? Claro. Entonces, de repente pasé de ser todo eso, toda mi vida, toda mi identidad determinada por mi éxito profesional, por quien yo era profesionalmente, y pasé a ser mamá de tiempo completo. Y después renuncié a todo eso, volví a la academia y después volví a renunciar a todo y cambié de carrera y me hice coach y estoy súper feliz en lo que estoy y no me arrepiento de ninguno de los procesos. Pero cada proceso hubiera sido un golpe durísimo si no hubiera sido algo que yo elegí y que primero que elegí y segundo de que en el proceso de elegirlo tenía claro de que lo que me estaba quitando era un suéter de encima. Me estaba Ah, quitando, me estaba cambiando el color de pelo o me estaba cambiando la ropa, estaba cambiando mis circunstancias, pero yo seguía siendo la misma. Yo seguía siendo la misma adolescente que los mismos valores de justicia, de humildad, de generosidad, de, de, de equidad. O sea, esos valores que yo tengo desde que soy pequeña me han acompañado toda la vida. Y lo que es importante para mí, el tipo de relaciones que son importantes para mí, en las cosas en las que yo invierto mi tiempo, las cosas que llaman, que me interesa cultivar en mí misma, han sido consistentes durante todo ese tiempo y he venido trabajándolas y puliéndolas y creciendo y mejorándolas. Pero entonces todo el resto, eso me permitía, ese nivel de consistencia y de claridad, me permitía que yo pudiera decir radicalmente, me voy a otro país, empiezo de cero, en otro idioma, otra carrera, a tener vida de estudiantes cuando yo tenía una vida profesional muy exitosa antes, a vivir con un sueldo de miserable cuando a lo mejor yo ganaba muy bien antes. O sea, hacer ese tipo de cambios, porque para mí era menos doloroso cambiar, el cambio de identidad era menos doloroso que la sensación de quedarme estática y no seguir creciendo. Entonces estaba muy dispuesta a renunciar a una supuesta identidad a cambio de la oportunidad que me daba esta nueva circunstancia de seguir trabajando en mí, de seguir creciendo y acercarme más a lo que sentía que podía y que quería hacer, que era mi propósito, que es lo que estoy exacto. haciendo ahora. Maravilloso. Mil gracias por compartirnos, Virginia, esta evolución, esta metamorfosis, ¿no? Que nos has contado, pues, porque, y cuando hablaste, ¿verdad?, de lo de la mariposa, y que queda solamente, que se pone líquida, la oruga, y que queda solamente el DNA, o el DNA, ¿no? Entonces, ADN. Entonces, eso me hizo pensar que en realidad es como hacer una comparación metafórica que es nuestra esencia, porque todo se puede despojar alrededor, pero nuestra esencia queda. Y cuando nosotros realmente sabemos cuál es nuestra esencia, eso nos puede ayudar a lidiar con ese tipo,
de pérdida de identidad que podamos enfrentar en la vida, porque a veces se dan porque, ok, como una elección, como nos compartiste, que en determinados momentos vos elegiste esto, elegiste lo otro, aún sabiendo que eran cambios fuertes, cambios drásticos, sin embargo, asumiste, ¿verdad?, esa posición y eso fue lo que elegiste, lo que es una bendición. Ahora, hay otros tipos, digamos, de situaciones que se dan que traen pérdidas de identidad. Y pienso en una, obviamente, que yo trabajo muy de cerca, que es cuando una persona queda viuda. Y estoy pensando más en la mujer, cuando es una viuda en vez de un viudo, una viuda. Porque, y es más, digamos nosotros en Nicaragua utilizamos el apellido tuyo y de el apellido del esposo. Eso es algo que se ha estilado muchísimo pues en Nicaragua, ¿no? Para hablar de un país en concreto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona pierde al esposo, la mujer pierde al marido, al esposo, entonces la fulanita de, pero ya el esposo ya murió. Y si esa mujer se identificaba con lo que nos mencionó Cristiana hace un ratito, como la mujer de, y ya no es porque murió. Entonces, ¿quién es esa persona? Se puede dar también por divorcio, obviamente, si es una persona, ¿verdad?, codependiente y todo lo demás, obviamente. Sin embargo, estamos hablando de viudez, porque es algo que yo trato mucho y noto lo duro que puede ser también cuando hay una simbiosis ahí, pues, o sea, está la personalidad de la mujer totalmente, ¿verdad?, integrada a la del hombre y cuando el hombre deja de existir. Entonces, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es ahora? O sea, ya no soy la esposa, porque ya mi esposo no está más vivo, y como era parte de él, entonces, ¿quién soy? Y por eso el otro día, cuando hicimos el podcast sobre este tema, pues y yo te compartí de que a mí me gusta mucho hacer este tipo de ejercicio con, digamos, en diferentes circunstancias, puede ser diferente tipo de pérdida, pero en este precisamente de pérdida de identidad, puede ser, digamos, el caso de una persona, ¿verdad?, que pierde a su pareja, o no solo puede ser un emigrante que salió, ¿verdad?, y llega a otro país y está sufriendo una pérdida de identidad muy fuerte, porque entonces le cuesta adaptarse, mejor dicho, que no se adapta, y está en un país, pero no se termina de ir del propio. Entonces, todo ese tipo de cambio. Entonces, pienso de que un tipo de ejercicio que puede ayudar mucho es quién hacer, pues son tres, ¿verdad? Tres escritos que se pueden hacer, tres ensayos. Uno es quién era yo antes de la pérdida. Y en ese, ¿verdad?, pérdida podemos poner ahí el tipo de pérdida que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, ¿quién era yo antes de tipo de pérdida? El segundo ensayo, ¿quién soy yo ahora después de la pérdida? Porque sabemos que siempre hay un cambio. O sea, se da una pérdida de cualquier índole, hay un cambio. Entonces, ¿quién soy yo ahora? Y el otro que es bien importante, y ahí es donde viene el elemento de la elección, el elemento de recordar que nosotros tenemos poder de decisión. Entonces, el tercer ensayo, ¿verdad?, sería ¿quién quiero ser? Entonces, ese es porque, como nos lo compartiste ahorita con tu historia, es una evolución. Nosotros vamos evolucionando si nos damos el permiso, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien que no tiene los recursos o no sabe que los tiene, porque a lo mejor están escondiditos, ¿verdad?, no los ha sacado, a lo mejor se quedó estancada. Soy esta persona y aquí quedé, estoy perdida. Entonces, pero al nosotros preguntar quién quiero ser, entonces la persona puede tomar conciencia y decir, bueno, en realidad yo puedo escoger quién quiero ser. Digamos, si te mudaste de país con una pérdida como un emigrante, bueno, yo estoy en este país ahora y que puede ser un reto difícil, puede ser un gran reto, obviamente. Sin embargo, ¿qué quiero hacer de mi vida en este país? Entonces, ahí es donde la persona se da cuenta de que puede elegir la actitud
la mentalidad, lo que le llamamos el mindset, ¿verdad? La mentalidad ante la pérdida de identidad que pueda estar viviendo, pues, estar pasando. Lo que, ay, me encanta lo que estás diciendo. Yo incluso le sumaría una pregunta más. A Solo ver, solo porque como coach yo creo en las preguntas poderosas y todas las preguntas nos revelan algo de nosotras mismas. Entonces preguntarnos, ¿quién era yo antes del cambio? ¿Quién soy ahora que pasé este cambio? ¿Y quién quiero ser en el futuro? ¿En quién quiero convertirme? Y después puedes también preguntarte, ¿cuál es la constante? ¿Qué es lo que se mantiene constante? Porque eso nos ayuda a ver qué parte de nosotras es nuestro ADN del alma, digamos, o nuestro ADN emocional, nuestro ADN psicológico, cuáles son aquellos valores que van a ser constantes independientemente de nuestras circunstancias. Y eso nos puede ayudar a rescatar un sentido de identidad propia que no depende tanto de las circunstancias. Entonces, esa es una contribución. Ahorita se me vino diciendo 3 ensayos y luego preguntarnos qué es lo que se mantiene constante en antes, ahora y en mi sueño, en mi aspiración a lo que yo quiero ser. Por ejemplo, antes, para mí, la humildad, la sencillez era un valor súper importante y trataba de ponerlo en práctica en mi vida. Ahora, con todos los cambios que he tenido, sigo haciéndolo. Y más adelante, con los cambios que yo sé que van a seguir ocurriendo, eso es algo que yo quiero retomar y meter en la maleta. Hay otras cosas que no, pero eso es algo que quiero retomar y meter en la maleta. Entonces, eso no, eso a mí me permite decir, yo soy una persona que cree en la humildad. Y lo puedo mm, decir afirmada porque no depende de mis circunstancias, porque no va a cambiar y porque ya me lo demostré. Que los cambios de circunstancias no han hecho que ese valor cambie en mí. A otros sí, pero ese no, por me ejemplo. encanta. Y es bellísimo, me fascinó lo que dijiste, porque yo tengo una lista de valores con la que yo trabajo mucho, ¿verdad? Para que los clientes escojan los valores. Y entonces, digamos, una lista grandísima, ¿verdad? ¿Qué sé yo? 50 valores. Entonces, de esos 50 valores, les digo, ok, escoge 10 de los que son los más importantes, 10. Y de esos 10 escoge 3 de los con los cuales, de acuerdo a ellos, vivís tu vida y cuáles han sido lo que ha sido la fundación de tu vida. No lo hago, digamos, como me pusiste, pero ahora es bien bonito ponerlo de esa forma, pero que ellos vean que 10 grandes y cuáles han sido los 3 sobre los cuales han edificado la vida. Porque pienso que sí, tendemos a tener cierta forma de fundación, ¿verdad? En la cual nosotros seguimos evolucionando, pero eso de hacerlo así, integrado como me lo sugeriste, me pareció maravilloso. Mil gracias por eso. Y una recomendación más, o sea, una sugerencia, un ejercicio más, o más bien creo que es algo que quiero compartir como conocimiento de cómo funciona nuestra mente que determina mucho la identidad que adoptamos y que tenemos. Vos decís algo súper poderoso. Puedes escoger quién quieres ser después. Y esa persona, puedes convertirte en esa persona en cualquier momento. Puedes convertirte, no es que algún día voy a ser, puedes convertirte en eso hoy. Así, La única razón, somos lo que somos y actuamos como actuamos porque estamos convencidas de que somos así y esa es la única forma que tenemos, es la única opción que tenemos. Cuando alguien me dice a mí, por ejemplo, se me acerca una de mis clientes y me dice, ay no, Virginia, es que yo no puedo porque yo soy introvertida. Y yo les digo, ¿y si no lo fueras? ajá. Y me dice, no, pero es que yo siempre he sido así desde chiquita. Y yo les repito, soy introvertida hoy porque te estás diciendo a vos misma y estás convencida de que vos naciste así. Nadie nace con personalidad. Nadie. La personalidad se construye. La identidad se construye. No nacemos con identidad ni con personalidad. La construimos. Hay algunas cosas del carácter, digamos, con los que uno nace, ciertos temperamentos, ciertas tendencias, pero la identidad se construye y la construimos a partir de lo que percibimos que son las expectativas de las demás personas, lo que nosotros establecemos como expectativas para nosotras mismas para poder encajar en nuestro entorno y luego lo que oímos que nos dijeron. Si de chiquita te decían, es que ella es tímida, es que ella es llorona, es bien sensible, uno empieza así, es que soy sensible, y empezás a buscar evidencias. Así yo lloro por todo, mira, yo vuelvo a llorar, entonces llorar fácilmente porque yo ya sé que yo soy sensible con un anuncio de televisión me pongo a llorar.
y empezás a construir evidencias para mantener la idea, la creencia de que es que así sos. Y si mantenés esa creencia por muchos años, llega un momento en que pensás que es imposible cambiar, que es algo que viene en el ADN, cuando no lo es. Yo he visto gente cambiar, la decisión la tomas en un segundo. Gente que después de un proceso, hacemos una sesión de coaching a veces, donde donde le ayuda a esa persona a cuestionar la creencia de que son X, de que son introvertidas, de que son tímidas, de que no pueden controlar el enojo, o sea, lo que sea que se identifiquen Claro. y que se pongan como etiqueta, y sobre todo en términos de personalidad, ¿verdad? Y les digo, ¿qué pasaría si no? Por último, a lo mejor incluso cosas buenas, que me dicen, mira, no, yo soy una persona súper generosa y yo me entrego así, sin condiciones, siempre, ¿verdad? Y el 100%. Y entonces yo, por el ejercicio de hacerlo, porque creo que es lo más sano, lo cuestiono. Le digo, ¿qué pasaría si no lo somos? ¿Qué otras evidencias hay de que no siempre sos así? Que no sos así 100% del tiempo. ¿Con qué personas no sos así? ¿En qué circunstancias no sos así? ¿En qué momentos de tu vida no has sido así? Así sea solo para que esa persona tome conciencia de que esa característica con la cual se está definiendo a sí misma es opcional. Mm. Significa de que la puede dejar ir o la puede retomar, pero que es opcional y hacerlo de manera consciente y no porque es que así soy y es que así nací. Sí, eso es algo que la gente mucho dice y en las reuniones de Zoom que nosotros tenemos semanales, yo sé que un par de personas que están aquí vienen a las reuniones, saben que hablamos mucho de eso. Cuando hablamos, digamos, la mentalidad, cuando es fija, ¿verdad? Un fixed mindset y la de crecimiento, que la fija te dice, no, es que así nací. Pero es que sabes también qué pasa, Virginia, que tiene que ver porque es cómodo. La persona a veces se queda en su zona de confort porque es cómodo y es más fácil decir, no, es que así soy yo, no, es que así era mi mamá, es que así somos todas en la familia. Entonces ya viene el linaje que te seguís comportando de esa forma, pero a veces es simplemente tomar la responsabilidad de nuevo, partiendo, ¿verdad? Regresando al punto de partida, es tomar la responsabilidad. Hay algo que está preguntando Cristiana que también es importante con lo de la pérdida de identidad, que ella nos está diciendo que qué pasa cuando, digamos, yo mencioné ver a una persona que queda viuda, una mujer que queda viuda, pero ella nos está mencionando, digamos, una mujer que se divorcia después de muchísimos años de casada. ¿Cómo puede esa persona, digamos, asumir esa nueva identidad? Digamos, qué sugerencia le podrías dar vos a esta mujer de que estuvo casada? Porque sabemos de que pasan divorcios así, han estado casadas 35, 40 años. Yo conozco un par de personas y que se divorcian simplemente. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer, con esa identidad? Porque después de ser pareja, ahora está sola, ¿verdad? Entonces, y pasando por todo, pues el proceso en sí. ¿Qué crees vos? O sea, ¿qué podría vos sugerirle a una mujer que pase por ese proceso? Yo creo que es lo mismo que el mismo tipo de reflexión que invitaría a hacer a cualquier persona que se aferra a un rol para definir su identidad. Entonces, eso va con las personas que se jubilaron y que sienten que ya no perdieron su identidad porque ya no están haciendo lo que hacían antes. Eso es con las personas que están muy aferradas a su identidad basada en su nacionalidad y que de repente ahora están en el exilio o inmigración forzada o están en el extranjero. Pasa con las personas que a lo mejor pasaron 40. Te me fuiste. ¿Te me fuiste vos o yo? Ok. Perdió a los hijos. Todas las situaciones en las cuales una persona define su identidad en base a un solo rol, cuando ese rol cambia, se queda sin nada, o con la percepción de que se queda sin nada. Entonces la pregunta es, sabiendo de que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos múltiples identidades, o que nuestras identidades son complejas y son construidas a partir de factores, es preguntarle, además de
ser la esposa de, o la ex esposa de, o nicaragüense, o la mamá de, o lo que sea que haya sido de lo que te aferraste, ¿qué más sos? ¿Quién más sos? ¿Qué otras Claro. cosas sos vos? ¿En qué crees? O sea, ayudarle a ver de que su persona, que las personas no somos unidimensionales y que las identidades tampoco. Y que hay Claro. muchos otros aspectos que están todavía presentes, que pueden tener, a los que les puede poner atención, a los que puede reforzar, a los que puede desarrollar, que puede rescatar, y que son, ya eran parte de ella, de esa persona, y que pueden seguirlo siendo. Y que continúan siéndolo ahora, porque nos está diciendo esta joven, ¿verdad? Jenny dice 32 años, así que Jenny, me imagino que está, bueno, una cierta identificación con lo que estamos hablando. También pienso que, digamos, al igual que una viuda, ¿verdad? Al igual que un divorcio, porque cuando se da una pérdida, o sea, alguien te dejó, tu esposo o te dejó tu mujer o te dejó tu marido, o sea, una persona dejó a la otra persona. Se produce definitivamente, hay una ruptura amorosa, deja de existir ese vínculo que ha existido por años, obviamente que hay un duelo. Entonces, como yo creo mucho en validar las emociones, entonces yo definitivamente, digamos, a lo mejor la emoción que surge es rabia, es enojo, es tristeza, es frustración, es vergüenza, es culpabilidad, porque de pronto mirando no fui lo que te podría haber sido. Pues, ¿sabes? Cualquiera de esa gama de emociones, yo pienso que es importantísimo también validarla. Validarla y hacer trabajo de duelo en ese aspecto para no cargar, no, o sea, si vas a seguir, ¿verdad? En tu camino viendo las otras los otros aspectos de tu vida, en los cuales sí, tenés diferentes tipos de identidades y que te das cuenta que sos una persona global, no solamente, ¿verdad?, un aspecto de tu vida, sino que sos global. Sin embargo, pienso de que si la persona no valida las emociones que ese divorcio produjo, entonces se puede llevar esa emoción, que puede ser destructiva. Entonces, pienso de que también ayuda el validar la emoción, el procesarla, el expresarla y soltarla, para no seguirla cargando hacia las otras partes de las demás responsabilidades, de las demás personalidades, perdón. ¿Qué pensás vos al respecto, Virginia? Yo creo que sí, o sea, en efecto, un cambio radical, como la pérdida de una relación de largo, sabes, larguísima, de toda una vida, o la pérdida de una persona, o la pérdida de tu entorno, o sea, un cambio radical de circunstancia es un shock en tu sistema. Entonces, obviamente, la mente se va a resistir, el cuerpo se va a resistir a ese cambio, porque ya veníamos, hay muchas cosas que giraban alrededor de esa realidad, que ya no están. Entonces son muchas cosas las que entran en cuestionamiento. Ya no es solo la identidad, es vida cotidiana, es hábitos, o sea, muchísimas cosas. El sistema entero entra en shock. Y estoy de acuerdo en que no podemos simplemente pasar de un cambio tan radical y decir, ok, paso la página. O sea, se puede, se puede. Yo digo, no es que no se pueda, se pueda, pero necesitamos tener un nivel de trabajo, de resiliencia, de desarrollo de la resiliencia que debe ser altísimo para poder hacer eso. Resiliencia mental, emocional y además contextual, ¿verdad? Social. Muy pocas Claro, personas lo tenemos. Entonces, aceptar, reconocer de que hay un cambio, de que nos sacudió el sistema, poder identificar además cómo ese cambio afecta muchos aspectos en nuestra vida cotidiana y darle a cada uno, o sea, cada uno de esos aspectos el lugar que merece. Decir, ok, además me cambia la vida cotidiana en este sentido y en este sentido y financieramente, por ejemplo. O sea, hay muchos aspectos involucrados. Poder procesarlo todo, pero sin dejar de tomar conciencia, y esta es la invitación que quiero hacer a todo el mundo, de que el proceso de ese duelo, del shock, de todas las emociones incómodas, yo no hablo de emociones negativas, pero emociones incómodas, emociones dolorosas a lo mejor, que sentimos, es porque estamos convencidos, es porque estamos pensando en algo que nos genera esa emoción. Si decimos, ya no soy nadie,
porque me divorcié o porque me divorció, porque me dejó, o ya nunca más voy a tener a nadie, nunca más nadie me va a amar, no voy a volver a encontrar a nadie. Esos pensamientos son los que generan esa sensación de dolor, no es la pérdida en sí. Y esto es una buena noticia, porque sobre los cambios que suceden en nuestro entorno, sobre lo que otras personas hacen o dejan de hacer, si esa persona se va o se queda, si esa persona se muere o no se muere, sobre esas circunstancias no tenemos ningún control. Pero cómo nosotros manejamos nuestros Así, pensamientos y la forma en que pensamos y las creencias que tenemos alrededor de nosotras mismas y de las otras personas y de nuestras circunstancias va a determinar cuál es el nivel de resiliencia que podamos desarrollar para superar esa situación y salir adelante y cuál es el nivel de dolor que vamos a enfrentar hasta desarrollar ese nivel de resiliencia. Entonces, tomar exacto. conciencia de eso, decir lo que estoy sintiendo esto, estoy sintiendo vergüenza, estoy sintiendo culpa, estoy sintiendo rechazo, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo duelo. Todo eso es porque estoy pensando en algo y saber, lograr identificar cuál es el pensamiento que me está generando este dolor hace mucho más fácil procesar el dolor y procesar el pensamiento. Absolutamente, absolutamente, porque todo se genera, pensamiento, emoción, acción, todo se genera ahí. Y ella nos sigue compartiendo y te agradezco muchísimo, Jenny, que nos estás compartiendo, porque nos dice, sí, pero la sensación de soledad de un día para otro es como si se murió. En efecto, porque es un duelo, definitivamente. Por eso, ¿verdad? La importancia de validar ese duelo y también tomar en cuenta y siguiendo la línea de lo que estaba diciendo Virginia ahorita, de que hay muchos, yo lo digo eso mucho, mis clientes también, hay muchas veces nos suceden eventos sobre los cuales no tenemos control. Ya lo sabemos, nos pasa a todos. Sin embargo, lo que nosotros queremos es darnos cuenta y estar conscientes de las cosas sobre las cuales sí tenemos control y ejercer ese control para nuestro beneficio. Porque ahí viene de nuevo el poder de elección. Porque digamos, decís, la soledad es inmensa y te abrazo por eso, ¿verdad? Porque me toca el corazón que te sientas así. Sin embargo, si estás en esa situación, validar, escribir cómo te sentís, todo eso y de qué forma a lo mejor podés hablar con alguien, a lo mejor hacer un plan para ver una película juntos, a lo mejor salís a comer con alguien, manejar la nueva situación que vos podés controlar. O sea, eso es bien importante saberlo, porque como nos dice Cintia abajo, que alguien está también compartiendo, dice, así es, el proceso es duro, pero se puede salir adelante. Y ahí es donde viene la capacidad, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, sí puedo hacerlo, puedo seguir adelante. Que puede ser retante, nadie dice que es fácil. Sin embargo, cuando uno dice, puedo hacerlo, uno lo logra. Porque aquel dicho, ¿verdad? Que se dice, querer es poder. Así que, bueno, imagínate que ya nos quedan 2 minutitos. No lo puedo ni creer. ¡Qué barbaridad! Virginia, ya No me sabes, extraña, no me extraña. no me extraña, se nos va a volar el tiempo. Pero bueno, antes de irnos, quisiera que nos des tu último mensaje a este público tan bello, este grupo tan bello que tenemos aquí. ¿Qué les quieres decir? Un mensaje así de los lindos que decís. Creo que uno de los mensajes que quiero compartir más con todo el mundo se aplica a todos los temas y a todas las situaciones de nuestra vida es pongamos atención a las historias que nos contamos. Porque la forma en que nos contamos lo que nos pasa, la forma en que nos describimos a nosotras mismas, la forma en que describimos nuestras circunstancias, determina cómo nos sentimos y nuestra reacción a ellas. Entonces, en este tema, por ejemplo, no es lo mismo decirte, contarte y repetirte y castigarte con la historia de que me abandonó. Y eso no me extraña porque además mi papá me abandonó cuando era chiquita y yo soy una víctima del abandono. Si te decís eso, va a ser mucho más difícil salir de ese ciclo de dolor que si te decís, esta relación no estaba destinada a ser. Esta relación no funcionó. No era para mí. Me duele perderlo, pero no era para mí.
Es detalles, pero la forma en que nos contamos nuestra vida, la forma en que nos describimos a nosotras mismas, la forma, las historias en nuestra cabeza, cómo nuestra mente explica lo que nos sucede y explica el mundo a nuestro alrededor, determina muchísimo tu capacidad de salir adelante, tu capacidad de superar el dolor de manera más rápida, tu capacidad de ser resiliente, tu capacidad de seguir creciendo o quedarte estancada. Entonces, ponerle atención a las historias que nos contamos, a las frases en nuestra cabeza, a nuestros pensamientos, a las cosas que creemos que son verdad, es absolutamente clave para lograr cualquier cosa que te propongas en la vida. Definitivamente. Mil gracias por ese mensaje tan poderoso, tan empoderante. Y me imagino que todas las personas que nos están escuchando también te lo agradecen. Así que bueno, Virginia, ha sido un gran gusto conversar con vos sobre estos temas que hemos tocado, en realidad varios temas, ¿verdad? Pero todo viene a lo mismo. Y es, ¿verdad? Al tener esa conciencia, al conectar con nuestra esencia, que eso es lo más poderoso que tenemos, porque eso nos acompaña siempre. Así que mil gracias por eso y ahora nos despedimos como siempre lo hacemos, porque están ahí hablando gente, entonces me gusta siempre darles el valor. Gracias, Cintia nos dice bellísimo live, gracias y bendiciones. Mayra nos dice saludos, otra compatriota, y gracias a ustedes. Así que bueno, mil gracias y ahora les pido de que abran sus corazones y llenen su alma de mucha paz y su corazón de mucho amor. Mil gracias. Les mando un abrazo a todos. Besitos, Virginia. Buenas noches. Gracias, Igual. Gracias.